muchísimas gracias por uniros y muchísimas gracias a los que nos vais a ver en diferido. Bueno, hoy tenemos un evento especial de la SEBIOC, que es un webinar privado en principio, porque solo somos los socios los que nos hemos conectado junto con el ponente, Agustín Fuentes, a quien tendré el honor de presentar en breves minutos, y lo vamos a colgar, que la mayor parte de vosotros lo vais a ver a través de YouTube. Este webinar va a ser un tema apasionante que es, ya sabéis, nos gusta mucho hablar de los cuidados, que es el tema que investigamos y que divulgamos. Y hoy le vamos a dar un sabor a evolución, un sabor a antropología y un sabor a primatología de la mano de Agustín Fuentes. Para aquellos que no conocéis a nuestra sociedad, la SEBIOC, Sociedad de Estudios de Bioarqueología del Cuidado, perdón, la voy a presentar brevísimamente, ¿no? Tenemos solo un añito de vida, si bien como grupo de investigación ya hemos cumplido 3 años y medio. Nacimos con esa vocación, la vocación de juntarnos y de cubrir un gap en el mundo hispanohablante, que es el de, bueno, pues vimos que no mucha gente en español, yo diría que hay quien me dice que tampoco en inglés, pero bueno, no mucha gente se junta y discute un tema tan bonito como es el de los cuidados en las sociedades humanas del pasado. Eso es lo que nos gusta. Vimos que además de juntarnos personas de distintas disciplinas, tenemos arqueólogos, antropólogos, psicólogos, médicos, filósofos, como digo, desde distintas disciplinas debatimos y construimos sobre este tema, pues también nos gusta divulgarlo, ¿no? Y que eso llegue a la sociedad, sobre todo para que miramos todos la importancia de cuidarnos y de aprender lecciones del pasado en un comportamiento tan relevante como es ese, ¿no? No me enrollo más, os voy a presentar rapidísimamente al profesor Agustín Fuentes, que es, como digo, nuestro ponente en el día de hoy en este webinar. Es catedrático de antropología y director de estudios de grado en la Universidad de Princeton, formado en la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo su doctorado en antropología. El profesor Fuentes es uno de los investigadores más reconocidos en el campo de la antropología evolutiva contemporánea. Su trabajo adopta una perspectiva biocultural centrada en analizar cómo interactúan los sistemas biológicos con las dimensiones sociales y culturales de la vida humana y de nuestros antepasados. A lo largo de su dilatada trayectoria ha investigado el comportamiento y la ecología de humanos y de otros primates en diferentes contextos del mundo y ha desarrollado importantes contribuciones al estudio de la evolución humana, así es como lo he conocido yo, las relaciones multiespecie y los debates sobre raza, racismo, sexo y género en biología. Es autor y editor de más de 20 libros y más de 150 artículos y capítulos académicos. Tiene varios premios, menciono los dos últimos de 2023, no sé si ha habido algún último, ahora nos corregirá este Agustín, el President's Award de la American Anthropological Association y de la Princeton University Phi Beta Kappa Award for Excellence in Undergraduate Teaching. Es miembro además desde 2020 de la American Academy of Arts and Sciences. Todo tuyo, Agustín. Mil gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra pequeña todavía sociedad, que esperemos que con tu apoyo pues crezca y los mandos son tuyos. Mil gracias de nuevo, Agustín. Gracias, Roberto, y gracias a todos para estar aquí y los que nos vemos en YouTube más tarde. Muchas gracias por invitarme para charlar con vosotros. Este tema de cuidar en el contexto de evolución de los seres humanos y también en el contexto de antropología en todos los pasos. Yo creo que es muy importante y en este momento del mundo, más importante que nada, recordarnos que esto es algo serio e importante en entender los seres humanos. Bueno, yo voy a hablar a vos un 15, 20 minutos y entonces podemos charlar sobre este tema. Pero yo creo fundamentalmente ponernos en en mi modo de pensar sobre la evolución de los seres humanos y también el contexto teórico de donde estoy hablando. Este es el contexto del nicho humano, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la evolución de los seres humanos, estamos no siempre hablando de cuerpos o de comportamientos, sino un nicho que se ha cambiado y aumentado sobre los últimos 2 millones de años, o algo así, 2,5 millones de años, algo de esa manera. Y
Nicho nos nota como una mezcla de cuerpos, mentes, creencias y contextos ecológicos, idiomas y todo eso. Lo tenemos ahora en un plan enorme en los seres humanos contemporáneos, pero claro que este nicho humano no apareció de nada, se evolucionó y lo que tenemos que hacer cuando estamos buscando las cuentas, las historias de la ciencia, de la evolución de los seres humanos, es la visión del nicho humano. Pero cuando hablamos del nicho humano, eh, muchas veces estamos enfocados en fósiles, en huesos, en herramientas de piedra, en cosas materiales, y es fácil olvidar que el nicho humano es totalmente en sus raíces y sus procesos fundamentales es algo biocultural. Y entonces yo sigo al el dicho de antropólogo Jonathan Marks, que dice, aquí ha traducido un parte de uno de sus papeles, sus artículos muy importantes, The Biological Myth of Human Evolution. La paradoja más significativa en el estudio de la evolución humana radica en que a lo largo de los últimos millones de años, nuestra evolución ha sido de carácter biocultural. Y eso yo creo es tan importante. Tenemos que mantener eso a tiempo en los contextos que estamos hablando de fósiles, de herramientas, de cosas así. Tenemos que recordar que es imposible imaginar o investigar la evolución de los seres humanos solamente basados en contextos biológicos o materiales, porque siempre hay este comportamiento, las percepciones, los contextos culturales, y yo creo que ese contexto biocultural empieza antes de nuestro género. Antes. Y entonces tenemos que siempre reconocer que nuestro género se evolucionó entre un nicho biocultural. Bueno, y eso es qué decir. Eso es, si intentamos con si empezamos con esa cosa, ese pensamiento, ese en contexto teórico, tenemos que recordar que aunque es típico modelar todo entre un individuo y su ambiente, medio ambiente, ¿verdad? Eso es un poco débil. La primacia de la interfaz organismo-entorno no llega a representar, yo creo, las complejidades y los dinámicos centrales en la evolución de muchas especies, de muchos organismos, pero específicamente de los seres humanos. Y también yo creo que hay otro problema, otro problema cuando hablamos de las interacciones diádicas, porque mucho de nuestro pensamiento, el contexto teórico y los modelos de la evolución de los seres humanos, siempre nos ponemos en un contexto diádico entre individuos o entre especies, siempre estamos hablando o investigando estos contextos, el organismo entorno y también un contexto diádico. Yo creo que podemos repensarlo o pensarlo mejor cuando empezamos a reconocer que la organización social está basado en grupos sociales y las interacciones entre estos grupos. Y entonces relaciones. La idea de la pareja no constituye la unidad basal de la organización o interacción social de humanos. Tenemos que siempre empezar con el grupo, la comunidad, varios grupos interactuando. Y ese tipo de pensamiento yo creo es importante porque en el centro de este enfoque, de este tipo de enfoque, son relaciones emocionales, comportamiento relacional. Y en ese contexto, como vosotros han estudiado y publicado y hablado, yo creo que el cuidar, el modos de relaciones emocionales, del cuidado, de comportamientos de colaboración y cooperación son un base del contexto en que
empezamos para estudiar. Mucha gente siempre se tarda mucho, hace mucho tiempo, investigación para explicar este nivel alto de cooperación en los seres humanos. Y yo creo que tenemos que repensar eso un poco y reconocer que esta cooperación, los paisajes relacionales son en el mero corazón del conjunto del nicho humano. Ok, esto es inglés, perdón, pero eso viene de publicación en inglés. Por esa cosa tenemos que, cuando estamos modelando o haciendo investigaciones de los seres humanos en nuestra evolución, tenemos que pensar en el individuo, en el grupo social y también en la comunidad de grupos. Y entonces todo podemos enfocar en un pedacito de todo ese contexto, pero siempre tenemos que reconocer que estamos bajo de esas relaciones entre individuos en grupos y grupos en comunidades, todos interactuando y manipulando y sean manipulados por sus entornos. Ok. El nicho del género Homo, incluyendo la producción lítica, implicó el desarrollo de entornos de aprendizaje con estructuras muy andamiadas que tenían círculos sustantivos de retroalimentación social y más y más. Hitchcock, Sterelny y otros siempre, bueno, hace una década o un poco más, siempre reconocen que el construcción de nicho en la evolución de los seres humanos, específicamente el género Homo, se basa mucho en esta retroalimentación social. Y tenemos que reconocer estos sistemas como el centro de nuestros modelos de la evolución de los seres humanos. Ok, ¿qué tipo de retroalimentación? Bueno, claro, el trabajo de Dietrich Stout y otros nos hace reconocer que la manipulación de las herramientas líticas aumenta posibilidades neurobiológicas y conexiones entre mano y cuerpo, mano y visión, mano y cerebro. Pero también no podemos olvidar que todo este tipo de aumentación cultural, el material en herramientas líticas, también tiene algo que ver con enseñanza, aprendizaje y una retroalimentación del mundo social, de las interacciones y comunicaciones. Y para hacer estas cosas nos cuesta mucho porque la cooperación es como un elemento central, pero tenemos que también recordar que esta cooperación en contexto de foraje, de construcción de herramientas líticos, también siempre siempre se basa en relaciones sociales de aprendizaje, de confianza, de intercambio de información. Y cómo puede ser que los seres humanos empezaron a hacerlo con una habilidad enorme en una transferencia de información y como un posibilidad de relaciones bastante fuertes o suficiente fuertes para interactuar de esta manera. Podemos hablar sobre al principio que como Sarah Hrdy y muchos otros notan que claramente en los últimos millón de años reconocemos que la reproducción biocultural o correlativo en los seres humanos, que reproducción de los seres humanos está basado en esta interacción entre muchos eh, individuos del grupo, no solamente dos personas o no solamente la madre. Y entonces tenemos que reconocer que este tipo de evolución de el largamiento es una niñez que tarda mucho tiempo y también ese modo de ser nacido con solamente 40% del cerebro crecido y de tener más de la mitad del crecimiento del cerebro, del sistema neurobiológico afuera del madre, que eso es tan importante porque eso se nota, eso está basado o está enfocado en ese contexto social y relacional, ese contexto de todo este tiempo, tiempo extendido del niñez, es algo que nos ayuda
aumentar nuestra habilidad cultural, aprendizaje y intercambios, no solamente por los bebés y los niños, pero también por los adultos y todos los que están asistiendo. Y con eso, este nicho reproductivo biocultural en el género Homo ha cambiado. Los costos energéticos son distribuidos y los compromisos biofisiológicos son repartidos. Y eso genera paisajes selectivos que son cambiados, alterados, y podemos notar que entre solamente este reproductivo biocultural, este tipo de nicho, ya podemos ver colaboración y cooperación y un comportamiento de los costos energéticos y otras cosas que nos aumenta o nos ayuda a pensar en modos de relacionar que puede ser relacionado al contexto de cuidar. Y tenemos un montón, como vosotros sabéis, tenemos un montón de información sobre en los últimos 400, 500 mil años de casos generalizados de recuperación, sobrevivencia y cuidar, como el trabajo de Penny Spickens y otros, nos da cuenta que en los neandertales y en nuestros otros grupos vamos a notar que hay muchos eventos que unos individuos tienen heridas o un daño que es casi mortal, pero sobreviven. Y esa sobrevivencia viene de un cuidado, del acto de cuidar. Y hay varios fósiles y contextos materiales que nos ayuda a entender eso. Y yo creo que eso es tan importante, nota de Penny Spickens y su grupo, es que, mira, si encontramos en los fósiles varios ejemplares del cuidado y sobrevivencia con el cuidado de otros. Eso nos indica que hay mucho más en la vida de estos individuos que necesitaba contextos de cuidar o contextos de la ayuda para mantener salud y todo eso. Entonces, tenemos que recordar que estamos en un momento que entendemos lo del reproducción biocultural, que es cooperación, relaciones, y se nota que se está un poco a lo mínimo, un poco de cuidado, comportamientos aliados con el cuidar ahí. Y también en este contexto de individuos heridos o con cualquier daños o con que los impactos de salud que sobreviven. Y al mismo tiempo tenemos estos ejemplares claro, de encima de los huesos, y también el trabajo que estoy parte del grupo con el Homo naledi, que hay comportamiento mortuorio empezando hace 400 mil años y puede ser antes también. Y este comportamiento mortuorio también, yo propongo que es un modo de cuidar. Se nota un contexto biocultural con la ayuda a los muertos o ayuda a los que sobreviven, y no los muertos, pero algo culturalmente que están reconociendo y haciendo que es un tipo de cuidado. Yo creo que y vosotros ya conoces mucho de esta literatura, que es el contexto de cooperación, cognición emocional y analítico. Está aliado con estas habilidades de cuidar a otros individuos entre grupos y también puede ser entre grupos. Yo creo que es este intercambio de cooperación, cognición emocional y analítico y esta capacidad de cuidar que se ayuda a crear el nuevo nicho o aumentar o cambiar el nicho del género Homo en los últimos 400 mil años más o menos. Acabo de publicar con John Hawkes y otros de Jennifer French, Mark Kissel y Penny Spickens, un artículo que acaba de salir este mes pasado, empujando a nosotros que estamos trabajando en este área de investigaciones sobre la evolución de los seres humanos, que tenemos que recordar que la condición social y emocional puede ser muy importante en intentar entender las relaciones de los grupos afuera de solamente este contexto de herramientas y bueno, forraje y cosas así. Y estamos hablando de las relaciones y el cuidar, los ejemplares del cuidado que tenemos, yo creo, aumenta nuestra posibilidad de modelar y investigar estos posibles procesos
de la aumentación o cambio de la cognición emocional fisiológicamente y bajo de comportamientos en los seres humanos. Bueno, el género. Yo creo que el nicho humano, entonces, es algo que siempre enfrentamos los retos ambientales como comunidad y no como individuos. Que la crianza compleja, la crianza biocultural, es participación de ambos sexos y todas edades, y el cuidar y la compasión por los demás, ancianos, heridos, enfermos, otros. Creo que eso es una parte central del nicho y que viene de la fisiología y las adaptaciones de cooperación, pero también aumenta, influye con un contexto de retroalimentación las posibilidades de cooperación y colaboración de los seres humanos. Y también yo creo que parte de eso es tener familiares, tener relaciones sociales, emocionales y fisiológicas, más allá de la biología. No solamente estamos centrados en conexiones genéticamente o conexiones de grupo, tenemos esas posibilidades de conectar más allá. El comportamiento mortuorio que viene, y yo creo que en los últimos, en los 20 años que viene, vamos a encontrar más ejemplares y también todo eso se invoque también expansión de creatividad, imaginación social y emocional. Todo eso es como el complejo del nicho humano, pero yo creo que es importante reconocer que el cuidar es parte de todo esto. Es un parte central y yo creo que es un parte más antiguo que notamos, porque yo creo que para tener este modo de crianza compleja y también esta habilidad de enfrentar a todos los retos ambientales como comunidad, no como individuos, ese tipo de cooperación y colaboración necesita un relación emocional que yo creo viene en parte del cuidar. Pero también quiero notar que este cuidar incluso se va más allá de nuestra propia especie y hay varios ejemplares en los últimos 20, 30 mil años, perros que notamos un montón de su evolución, pero también otros tipos de animales, hasta plantas. Gente puede relacionar con otros organismos en un modo de cuidar que es muy distinto en comparación con casi todos los otros animales. Y entonces, tenemos que, bueno, en fin, no solamente cuidar para cooperar, pero también cooperar para cuidar. Yo creo que el cuidar, para cuidar, este habilidad de tener relaciones emocionales y de comportamiento fisiológicos y comportamentales con otros es algo al centro del nicho humano y este nivel de complejidad yo creo aumenta con el capacidad de ofrecer cuidado y también ese patrón de cuidar, yo creo que es un parte de retroalimentación de la evolución de este sistema biocultural de cooperar y colaborar entre los seres humanos. Eso es solamente un breve pensamiento, ¿verdad? Un breve no sé, he recurrido sobre cómo estoy pensando en estas cosas y le voy a cerrar nomás con diciendo, mira, yo creo que si reconocemos que el cuidar y esta retroalimentación entre cooperar, cuidar, colaborar es un contexto biocultural, sobre todo el nicho humano, 2 millones o más de años, tenemos que, yo creo, repensar un poco nuestro método, teoría y práctica en la investigación de los seres humanos, de los fósiles, de los materiales. Tenemos que abrir un poco nuestras investigaciones para repensar cómo modelamos y cómo repensamos nuestros antepasados. Y con eso paro y podemos charlar. Fantástico, Agustín, muchísimas gracias, me ha encantado. Me voy a pedir la primera pregunta, si me Sí, sí. permitís. Como tú también eres primatólogo, pues por supuesto la pregunta casi obligada es tener tu impresión de hasta qué punto este nacimiento o este comportamiento de los cuidados como parte de ese nicho biocultural que has descrito
también lo llevábamos un poquito en nuestro ADN, ¿no? Y que tal vez una pequeña parte de esa actitud pues está compartido con nuestros parientes más próximos, que muchas Sí. veces a lo mejor humanizamos en exceso porque ya estamos viendo que los bonobos no son tan buenos y que son también agresivos, o la guerra de los chimpancés, no sé, ¿qué opinas Sí. de un poco de todo esto? No, pero yo creo que, mira, el centro de muchos de los simios en todos es relaciones sociales. Y entonces los nichos de los simios grandes, pero todos los monos también, su nicho es un nicho social y relacional. Y yo creo que es muy importante reconocer que cuando estamos hablando de los seres humanos, bueno, eh, desde los últimos 10 millones de años de los simios y los homininos, estamos hablando de un nicho muy social y muy relacional. Aunque tienes razón que nosotros, en los últimos no sé cuántos miles de años, han cambiado mucho en el tema de complejidad y el tema de tecnología, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que, como dices, que los primatas tienen como a su base relación social. Y yo creo que es desde ese contexto de relaciones fisiológicos y perceptuales que aún podemos evolucionar varios intercambios bioculturales en los seres humanos. Pero yo creo que, mira, en los chimpancés, todo el mundo está hablando que los chimpancés como de guerra y los bonobos de paz, pero no, si pasé mucho tiempo con ellos, aunque esta cosa de guerra de chimpancés, de Ngongo, es muy importante. Eso es un grupo enorme. Vas a otros grupos de chimpancés y notas un montón de compasión y relaciones muy tranquilos. Y entonces yo creo que tenemos que recordar que hay bastante complejidad. Nadie habla de los gorrías. Los gorrías están ahí sentados. Bueno, sí, tienen sus guerritas y cosas así, pero pasan casi todo el tiempo haciendo actos de compasión en sus relaciones entre los grupos. Y entonces yo creo entre los grandes simios hay una variación de comportamientos y también en los monos, pero al centro siempre son las relaciones. Claro que los chimpancés son un poco agresivos, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de mis compañeros? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Agustín, mucho gusto. Hola, Un Jessica. placer. Hola. Me encanta tu trabajo. Me encanta la perspectiva del cuidado de los muertos. Yo he estado trabajando con prácticas funerarias por mucho tiempo y acabo de publicar un artículo sobre el postmortem care. Este, Ah, porque la bioarqueología del cuidado sí incluye las prácticas funerarias, pero sí, no directamente, y no como una perspectiva de cuidado como tal de healthcare, así como sí, ese sí. cuidado del cuerpo. Más bien es como, ok, tratan a los muertos, este, y cómo podemos entender cuestiones sociales, de género, de edad. Pero sí, yo creo que la bioarqueología del cuidado nos deja pensar sobre cómo el cuidado como tal de los muertos. Sí. Sí. Yo te voy a mandar, voy a poner en el chat un artículo, ese artículo, Ah, porque yo creo que estamos en una línea bastante similar y me gustaría también que expandieras un poquito más, en cómo estás viendo las prácticas funerarias. sí, mira, Jessica, eso es tan interesante. La cosa que debemos reconocer que en los grandes simios, en los otros monos también, no hay una gran frecuencia de comportamiento mortuario, de algo postmortal, ¿verdad? Pero hay muchas instancias cuando la madre o otros miembros del grupo se llevan al bebé o un pequeño herido que se muere por días o de vez en cuando por semanas. Y entonces es interesante. Los elefantes también hacen algo igual y parece que hay un poco de información que ballenas también hacen algo con los muertos. Entonces, yo creo que eso es súper importante y como en el contexto de Naledi, no hemos publicado, vamos a publicar un poco más, estamos pensando que regresaron muchas veces a la cueva de Naledi y pusieron varios cuerpos, pero parece que se trataban algo de mezclar los huesos o hacer una... Yo creo que eso es muy importante y también
muchos de los enterros de los neandertales, hay unas cosas ahí que parece que estaban haciendo cosas después a los cuerpos, ¿verdad? El cuidar después de morir, eso es yo creo muy importante porque eso es una cosa, claro, biocultural, pero también nos indica algo de percepción del cuerpo como algo más de solamente algo que es vivo, una relación vivo, que algo de tener relaciones o tener evidencia materiales de algo de relación después del muerte. Eso yo creo es súper interesante y no, yo tengo, y eso se puedo hablar por horas de esa cosa, pero yo creo que debemos regresar a muchos sitios arqueológicos, especialmente los más antiguos, y dar un poco más ojo a los huesos, a los fósiles, para notar si hay cualquier cosa en el contexto después de la muerte. Sí, definitivamente. Y incluso yo lo trabajo en el caso que lo trabajé en cuestiones donde hay un posible caso de infanticidio. Entonces yo Mm, creo que el mm, cuidado, y de todas maneras cuando hay casos de violencia o hay casos de canibalismo, supuestamente sí, canibalismo, todo eso también se puede sí, este, aplicar de una manera más interesante que solamente el gory aspect. ¿Sabes? sí. De una Bueno, manera un poquito más yo, complicada. sí, no, pero yo creo que hay mucho que todavía tenemos hay mucho que decir sobre todo lo de Atapuerca y también los otros sitios. Sí que cuando estamos hablando de las modificaciones y hablas del canibalismo, pero eso puede decir muchas cosas y Claro. no siempre un contexto. Podemos también hablar, yo he trabajado en Papua New Guinea, ¿verdad? En un contexto de canibalismo que es puramente cuidado y compasión. Ujú, ujú. De funeral. Sí, Voy a poner ese link. vale. Voy a ver cómo lo puedo hacer. ¿Alguna cuestión más, compañeros? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones por la presentación, Agustín, un gusto conocerte. Eh, Me quedé pensando en lo que dijiste último, eso de volver y revisar esas investigaciones, ¿no? Esas excavaciones desde otra mirada, con otras preguntas, ¿no? Que es lo que, bueno, a mí me da vuelta desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso te pregunto, ¿tenés conocimiento de investigaciones que se están volviendo a mirar del pasado bajo esta mirada del cuidar y con estas nuevas preguntas que no se les hicieron en su momento? ¿Vos tenés conocimiento de que haya algún tipo de trabajo sobre ello? No, yo creo que en este momento tenemos que ponerlo al público académico, a nuestros colegas, para que se empiece la cosa, porque hay muchas gentes, y yo también, que se han regresado a museos, a colecciones en museos, mirando a herramientas o piedras. Yo estuve en Sudáfrica mirando uno de los sitios famosos, Blombos y otros, a cajas. Tienen cientos de cajas que están marcadas piedras. Y decía, mira, ahora estamos entendiendo más de marcas en piedras, en ocre y cosas así. Y pasamos un par de días ahí con cajas que hicieron piedras. Había 7 ejemplares de marcas. Pero nada, Cajas nada, que gente esperan, cajas que esperan dice, preguntas. sí, 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 cajas que esperan preguntas y yo creo que hay fósiles y miles de huesos que también que esperan preguntas. Mira, estamos con el Nadedi mirando a todos muchos de los huesos que están quebrados del cerebro y cosas y estamos notando, es posible, aunque la situación de los huesos no es súper bueno, pero es posible que hay marcas pero pequeñas y no sé si eso es, bueno, no sabemos nada de momento, pero sabemos que, mira, en muchos de los sitios en el este de África, en el Homo erectus y otros, el Homo heidelbergensis y todo esos, hay marcas en muchos de esos fósiles y pueden ser que no es nada, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que repensar un poco y regresar a investigar. Yo creo que ese contexto mortuario es un poco más común que pensamos.
Y si esa es la cosa, tenemos que regresar a ver, porque antes, bueno, aquí en el este de África, muchas veces nomás sacan a los fósiles sin pensar que alrededor hay más. Y yo creo que llevamos siempre en este tipo de investigación que no es biocultural, es un tipo de investigación solamente biológico, solamente paleontológico. Y yo creo que tenemos que, cuando en cualquier contexto que encontramos fósiles del género humano, de los género Homo, en el nicho humano, tenemos que al principio esperar que hay contextos bioculturales en el sitio arqueológico. Y yo creo que tenemos demasiado énfasis en herramientas, bueno, de cosas líticas y también en huesos. Y mira, acaban de ahora descubrir no sé, en Kenia también las cosas de madera que son de casi 500.000 años. Y entonces, cosas de madera 500.000 años, claro que hay más. Buenas tardes, yo Muchas gracias. quería daros también las gracias, Roberto, por hacer posible hoy la sesión y a ti, Agustín, pues un placer escucharte y bueno, yo estaríamos horas, yo creo que, que escuchando y aprendiendo. Yo te quería preguntar, en el contexto que explicabas biocultural, es una pregunta rara, Agustín? Sí, Pero sí, el contexto del trabajo, el trabajo en sí, la especialización dentro del sí. grupo, ¿se ha tenido en cuenta como parte de impulsión de la evolución y del desarrollo Ujú. biocultural dentro del grupo? Bueno, lo digo porque yo soy especialista en medicina del trabajo y es una parte, Ah, soy médico, estoy un poco sí. más apartado, pero me apasiona todo este mundo. Entonces el estudio del trabajo en la actualidad no tiene nada que ver con el de prehistoria y paleontología, pero sí que es interesante esta perspectiva, me gusta mucho por Sí. ver si lo has tenido en cuenta, si se considera dentro del contexto. Sí, yo creo que eso es tan importante. Mira, el estudio bueno, es muy difícil estudiar relaciones entre grupos, ¿verdad? Entre su vida cotidiana de alguien un grupo que estaba hace 200.000 o 300.000 años. Pero yo creo, con el contexto tecnológico, vamos aumentando nuestra posibilidad. Yo estoy hablando con unos grupos que están tomando tierra y descubriendo el ADN de varias plantas y animales, y entonces pueden reconstruir el contexto arqueológico y el contexto de la dieta de otros. Y yo creo que vamos aumentando poco a poco, pero yo creo que todavía no llegamos a ese punto de pensar como en un grupo de neandertales cuando se van de caza. Cuando están cazando, no sé, caballos o cualquier cosa, qué tipo de comunicación había. Y entonces, al terminar la caza, cortaron carne y todo y lo regresaron, pero si alguien estaba herido o algo así, que notamos en los fósiles que sí hay. ¿Cuál fue los métodos de ayudarle? ¿Cuál fue su manera de comunicar o de compasión? Y yo creo que poco a poco vamos aumentando eso, que es algo cotidiano, pero yo creo que eso es muy importante. Siempre estamos en este contexto de la investigación de los seres humanos, de nuestra evolución, estamos siempre enfocados en estas cosas grandes. Muriendo, reproducción, comer, pero yo creo que hay mucho más y vamos poco a poco añadiendo nuestras habilidades de investigarlo. Y yo creo que estudiando los otros primates, pero también los seres humanos ahora en sus intercambios en trabajo o en distintos contextos. Esto también nos ayuda, nomás para modelar cómo funcionan las cosas. Yo voy en junio, voy a regresar con mis colegas en Sudáfrica y vamos a hacer una investigación sobre humanos ahora mudando manejando y sobre las cuevas de Rising Star. Y vamos a modelar contextos energéticos, contextos de voz, del cuerpo y todo eso, para empezar a entender cómo hicieron las cosas Naledi.
y tenemos los seres humanos en este momento, podemos usar nosotros como modelos, no directamente, pero tenemos la tecnología para hacer esas traducciones del ser humano a la Naledi o el ser humano a los antiguos de Homo. Fantástico. O Gracias. intentarlo a lo mínimo, ¿verdad? Apasionante lo que estáis haciendo con Homo naledi y el potencial que tiene aquello. La verdad que lo seguimos con mucho interés. Pero es muy interesante porque estamos diciendo, yo creo que con bastante data, con información, que claro hay cuidado, claro hay esa interacción mortuario. Puede ser que es enterros o no, pero claro, se llevaban esos cuerpos, eso es claro. Y gente de momento no quiere, hay mucha gente, nuestros colegas en el mundo de, académico que dicen, no, es imposible, que los cerebros pequeños o son bastante primitivos, no podían hacerlo. Y es, bueno, como vosotros ya conocéis, es muy difícil porque gente tiene esa mentalidad que no, podemos cuidar o tener compasión ahora como seres humanos, pero claro, los antiguos siempre eran con agresión o conflicto y con cosas así. Eso es un poco de tontería. Bueno, hasta hace nada se les negaba la capacidad a los neandertales de producir Sí. elementos artísticos o simbólicos, o bueno, ya poco a poco se va reconociendo de una manera extensa, ¿no? Con lo cual, pues lleva tiempo, pero se consigue, ¿no? Se consigue. Pues muchísimas gracias, Agustín. Yo quiero ir dejándolo ya porque había, para respetar el tiempo que habíamos acordado y nada, agradecerte una vez más. Desde hoy ya eres muy amigo de esta sociedad y esperemos que nos sigamos hablando en el futuro próximo. Sí, no, estupendo. Y manténme a las noticias de email, los otros webs y todo eso para que podamos mantener en contacto. Y cuando yo estoy en España de vez en cuando y debemos de salir o ver cara a cara en vez de en Zoom. Sí, así es. Bueno, estaría encantado de invitarte a conocernos, pero es que yo estoy en Madrid, pero es que tenemos el Sí, centenar, como veis, en Argentina, en sí, sí, Oklahoma sí, está sí. Jessica, en México, en distintas partes de España. Entonces, afortunadamente, este grupo reúne a muchos hispanohablantes de todo el mundo. Así que, No, pero eso eh, es estupendo. Y mira, la investigación de los seres humanos hispanoparlantes, yo creo es uno de mejor ahora, porque los americanos y los ingleses, hasta los alemanes, todo en inglés. Y la cosa es que hay un montón de publicaciones en español sí, sobre este tema, mucho de Latinoamérica, de España, en portugués también, de Brasil, de Portugal. Yo creo que es tan importante y los de inglés no lo leen y eso yo creo es un poco de un fracaso porque hay un montón de información que deben conocer. muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos por uniros, muchas gracias, Agustín, y hasta el Bueno, un próximo gusto. webinar. Nos vemos. Adiós. Bueno, adiós.